Esfuerzo axial. Antes de definir el esfuerzo axial debemos aclarar qué es el esfuerzo. El esfuerzo es la fuerza por unidad de área, o también podemos definirlo un poquito mejor, es como la intensidad de la fuerza distribuida en una sección dada. El esfuerzo, hay varios tipos de esfuerzo, ¿sí?, que se pueden determinar. Uno de los esfuerzos que se pueden determinar es el esfuerzo axial. Este esfuerzo axial se define con la letra griega sigma, y como lo hemos aclarado en la definición, es igual a la fuerza sobre el área de la sección transversal. Obviamente esta fuerza y esta área en el esfuerzo axial deben de ser perpendiculares. ¿Dónde podríamos ver un elemento que está cargado o que está siendo sometido a un esfuerzo axial? Por ejemplo, en una cercha o armadura, como esta. Esta armadura está compuesta por elementos a dos fuerzas, que son elementos que solamente pueden estar sometidos a tracción, a compresión. Esta armadura en este instante no está sufriendo, ninguno de sus elementos está sufriendo esfuerzo, ¿sí? Ninguno de sus elementos está sufriendo estrés. En este instante que los estoy cargando, que hay una carga externa, bueno, se podría decir que en este instante ya están sus cuerpos sometidos a esfuerzo. ¿Por qué? Porque tienen carga, están cargados sus elementos. Al tener una carga, ¿sí?, ya están siendo sometidos a esfuerzo. Alguien podría decir, no, profe, es que no hay necesidad que usted ponga la carga, con el solo el peso de los cuerpos, los elementos ya están siendo sometidos a esfuerzo. Sí, pero si decimos que el valor de la carga externa que se va a aplicar sobre el cuerpo es tan grande que se vuelve despreciable la carga de los elementos, pues podríamos aclarar que ese esfuerzo que hay sobre el elemento también es despreciable, ¿sí?, comparados con las cargas externas que en la mayoría de casos son muy grandes. Entonces, aclarando un poco más los elementos a dos fuerzas, estos elementos, como hemos mencionado, son elementos que pueden estar sometidos o a tracción, por ejemplo, es como en este caso, o a compresión. Tracción, compresión. En este tipo de estructuras, estos elementos a tracción o compresión están siendo sometidos a esfuerzo axial. Entonces, miremos con detalle uno de estos elementos. Por ejemplo, tomemos un elemento que está siendo sometido a tracción. Y si yo quiero calcular el esfuerzo o el estrés que está sufriendo este cuerpo que está siendo sometido a tracción, miren la carga, obsérvenla, es una carga concentrada, puntual. Si yo quiero calcular el esfuerzo al cual está siendo sometido este elemento, pues debo analizar una sección transversal. El esfuerzo se encuentra dentro del cuerpo, el esfuerzo se analiza en un punto del cuerpo, y ese punto debe pertenecer a una sección transversal que es perpendicular a la carga. Por ejemplo, esta sección transversal, aquí en este plano, si yo analizo qué es lo que está pasando en esa sección transversal, voy a observar que la carga que existe en ese plano
la voy a ver como una carga ¿qué? Una carga distribuida. ¿Sí? A lo largo de toda esa sección transversal, en cada uno de esos puntos de la sección transversal, van a estar siendo sometidos a carga, ¿sí? Y al sumar cada uno de esos delta de fuerzas, va a encontrar que van a ser iguales a la fuerza a la cual está siendo sometido el elemento. O sea, al sumar todas estas fuercitas que están siendo aplicadas en cada uno de esos puntos de la sección transversal, voy a encontrar que son iguales a la fuerza que está siendo aplicada sobre el cuerpo. Entonces, si yo quiero determinar el esfuerzo, yo diré fácilmente que el esfuerzo que tiene cualquiera de estos puntos en la sección transversal, este o este, es igual a ¿qué? Es igual a un esfuerzo sigma, que es igual a la fuerza sobre el área. Listo. Entonces, a ver, analicemos con un poquito más de detenimiento. ¿Cómo así? Sí. Supongamos de nuevo que yo tengo la sección circular. Y esa sección circular voy a analizar uno de esos puntos verdes. ¿Cuál puntico? ¿Qué sé yo? Este puntico. Listo. Ese puntico tiene una cara, obviamente, ahí lo agrandé, ¿sí? Obviamente, sobre ese punto hay un pedacito de fuerza, un delta F. ¿Cuál pedacito de fuerza? Pues yo sé, lo único que sé es que si yo sumo todos los pedacitos de fuerza sobre todos los puntos de la sección transversal, todos los punticos que hay acá, todos esos punticos, al sumarlos voy a encontrar que la F que están aplicadas sobre todos esos puntos me va a dar igual a la fuerza externa. Listo, eso es lo que voy a encontrar. Ahora, ¿cuánto vale el esfuerzo que hay sobre ese punto? El esfuerzo que hay sobre ese punto es igual, el sigma va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando el delta de área, profe, ¿cuál delta de área? Si resulta que este puntico en la parte de arriba acá hay un pedacito de área, hay un delta de área, ¿sí? Porque el área total sería esto. Entonces, el límite cuando ese delta de área, o sea, cuando el punto es muy, muy pequeño, cuando ese delta de área tiende a ser muy pequeño, o sea, tiende a ser 0. ¿De quién? De la fuerza que está siendo aplicada sobre ese punto, el delta de fuerza, sobre el delta de área. ¿Listo? Ven que esto es fuerza sobre área, la cuestión que estábamos viendo con anterioridad. ¿Listo? Lo que pasa es que esta es la definición, la intensidad de la fuerza por unidad de área. Entonces, si yo aplico esto, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que esto es el diferencial de la fuerza sobre el diferencial de área, o diferencial de fuerza por diferencial de área. Yo podría decir entonces, ¿sí? Si esto es verdad, podría dejarlo de esta forma, decir que dF es igual al sigma por dA, y que si yo integro a ambos lados, voy a encontrar que la fuerza, ¿sí? O sea, sumé todas las fuercitas, es como si hubiera sumado todas las fuerzas, es igual a ¿qué? A la integral de sigma por el diferencial de área. Listo. Quiere decir que esta ecuación que yo tengo acá, esta ecuación que mencioné en un inicio, es una aproximación. ¿Por qué va a ser una aproximación? Porque la fuerza distribuida sobre la sección transversal, por lo general,
no es que se comporte exactamente de esta forma. Vamos a mirarlo, aclarémoslo. Supongamos que yo tengo un elemento rectangular, ¿sí? Por lo general, o cualquier tipo de elemento con una sección transversal, por lo general, yo que digo, mire, es que el elemento está cargado con una carga de compresión. Listo. Esa carga de compresión, mírela, acá está. Yo por lo general cojo y dibujo una sola fuercita. Esa fuerza que yo estoy dibujando ahí, pues no es real, obviamente que no. Yo no voy a trasladar una fuerza por medio de un punto, una concentrada. Por lo general yo transmito las fuerzas en una área, por medio de una área. Yo debo de evitar trasladar fuerzas por medio de puntos o de áreas muy pequeñas, ¿sí? Porque eso es otro tema, es concentración de esfuerzos, ¿sí? Bueno, en áreas muy pequeñas. Y tiene otro tipo de análisis, ¿sí? Esfuerzos hertzianos. Entonces, por lo general se dibuja de esta forma. Pero ¿qué es lo que se quiere decir? Lo que se quiere decir es que el elemento que está siendo cargado ahí, no tiene la fuerza como se muestra ahí, sino que la fuerza en realidad es una fuerza distribuida a lo largo de la sección transversal. Lo que pasa es que nadie se va a poner a dibujar una fuerza distribuida sobre una sección transversal, porque pues obviamente nos quitaría una gran cantidad de tiempo y pues no sería lógico, ¿no? Entonces, si yo tuviera cuerpos con cargas concentradas e inclusive con cargas distribuidas, yo vería que la carga no se distribuye igual a lo largo del cuerpo, sino analizar alguna sección transversal en el cuerpo y nos daremos cuenta. ¿Cómo así? Miren, supongamos que yo tengo este elemento sometido a compresión. Aquí tiene una fuerza y acá tiene otra fuerza. Este cuerpo se encuentra en equilibrio, entonces cualquier parte que yo analice de este cuerpo se va a encontrar en equilibrio. Entonces digamos que quiero analizar cómo la distribución de la fuerza en este pedazo del cuerpo. Entonces me va a quedar con la parte de abajo del cuerpo. Después de realizar el corte, voy a observar que aquí donde corté tengo solo la fuerza y así como está dibujado no se encuentra en equilibrio. ¿Qué le hace falta? Le hace falta la fuerza interna en el corte. Esa fuerza interna en el corte se distribuye más o menos de esta forma. Listo. Entonces, mire que no es así como la estábamos mostrando en este caso. ¿Qué está pasando acá? Está acá pasando de que si yo analizo algún punto en esa sección transversal, aquí en esta sección transversal, el esfuerzo no va a ser el mismo para todos los puntos, no. Cosa que no es similar a lo que se ha mencionado antes, ¿sí? Si yo aplico la ecuación de fuerza sobre área, pues debería ser la misma fuerza sobre área para esta sección, para esta sección, para esta sección, para cualquier sección transversal, ya que la fuerza es constante y el área es constante también, ¿sí? Entonces cualquier punto que yo tome de cualquiera de esas secciones transversales va a tener un esfuerzo de fuerza sobre área. Pues la verdad, el esfuerzo que se determina, ¿sí?
que es fuerza sobre área, o sea, esta ecuación es en realidad un esfuerzo promedio. ¿Por qué un esfuerzo promedio? Porque la fuerza, la suma de esta fuerza es igual a esta fuerza. O sea, la suma de todos estos pedacitos de fuerza, de la fuerza distribuida, es igual a esta fuerza que hay acá. Eso sí lo sé, obviamente. Entonces, la F, el valor de la F estará más o menos a esta altura. Listo. Entonces habrá elementos que tendrán más F, o sea, más fuerza, y otros elementos que tendrán menos fuerza. Por tanto, el esfuerzo en cada uno de esos elementos me refiero a los puntos, ¿sí? Los puntos que hay sobre esa sección transversal. Los esfuerzos que hay sobre esos puntos, ¿sí? Tendrán diferentes valores. Entonces no puedo decir que tenga el mismo valor. A ver, miremos una sección transversal, por ejemplo, por acá. Entonces voy a cortar el elemento, me voy a quedar con la parte de abajo del elemento. Ese elemento tiene esta carga, entonces no está en equilibrio, me toca poner las fuerzas internas. Entonces, mira el comportamiento de las fuerzas internas por acá. Es un poquito diferente a este. Este es más curvo, este es un poquito menos curvo. ¿Sí la ven? Profe, ¿y de dónde sale esta explicación? ¿O por qué sabe que hombre, debido a diferentes estudios se sabe que la carga se distribuye de esta forma, ¿sí? Y por tanto, al distribuirse de esta forma, se han dado cuenta de que la carga distribuida no es igual para todos los puntos. A pesar de que aquí el comportamiento se ha normalizado un poquito más y la fuerza promedio, ¿sí? Casi no hay diferencia. ¿Sí? Acá estará el valor de F. Tendremos puntos que tendrán más carga, otros que tendrán menos carga, pero la fuerza media estará más o menos por acá, ¿sí? Y por tanto, la ecuación, esta aproximación del esfuerzo, que es fuerza sobre área, será más valedera cuando yo esté más retirado de la fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque la distribución de la fuerza deja de ser tan dispareja, ¿sí? Ya es un poquitico más planita, un poquitico más, ¿sí? Sin ser plana obviamente, pero se ha distribuido mejor. Entonces, ¿qué se concluye de esto? Que a medida que cuando yo calcule el esfuerzo en un elemento, debe ser retirado de la zona de aplicación de la fuerza. ¿Sí? Eso es en la vida real. Muchas veces uno puede reducir cálculos, pues, hombre, uno dice que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área y ya está. Eso es todo. ¿Sí? Sin tener muy en cuenta esto. A ver, miremos qué pasa si yo corto por acá. Pues va a pasar exactamente lo mismo que ahora, donde yo tenía la fuerza cerca a la sección transversal que yo estaba analizando. Voy a encontrar que la fuerza distribuida tiene este comportamiento así. Listo. Similar a este de acá. Y se llega a la misma conclusión que habíamos dado ahora. Listo. Entonces, quiere decir que para aplicar esta ecuación yo debo considerar varias cosas. Una de ellas es que la zona que yo analice de la sección transversal debe ser una zona retirada del punto de aplicación de la fuerza. Otra es que yo debo tener muy en cuenta que esta ecuación, ¿sí? Es un promedio, ¿sí? es una aproximación, es un cálculo aproximado. El cálculo correcto debería de ser este, diferencial de la fuerza sobre el diferencial de área, ¿sí? O diferencial de fuerza por diferencial de área. Pero que esta aproximación la usamos todos, está bien, es una muy buena aproximación y pues si nos reduce el cálculo, además yo no sé con precisión cuánto vale la fuerza aquí en este puntico, en este punto, ¿sí? En diferentes puntos de la sección transversal. Es difícil obtener eso. Entonces, ¿qué se hace? Se toma la fuerza externa y se divide por el área de la sección transversal y ya está. Bueno, ¿qué otra consideración debo de tener? Que el material debe ser homogéneo, que el material debe ser isotrópico,
¿Qué más? Bueno, más o menos eso es. ¿Qué tipo de unidades voy yo a tener en el cálculo del esfuerzo? Pues como arriba tengo fuerza, unidades de fuerza, si estoy en el sistema internacional, por lo general son newton, kilonewtons, y área, por lo general son metros cuadrados, milímetros cuadrados, y que esto es igual a megapascales, ¿sí? Newton sobre milímetro cuadrado. También, esta es la unidad más utilizada. ¿Por qué es la unidad más utilizada? Porque la mayoría de materiales vienen con su resistencia, ¿sí?, al daño, su resistencia última, en función de esas unidades. Luego hablaremos de eso, de la resistencia del material. También podríamos encontrar entonces Newton sobre metro cuadrado, que obviamente son pascales, kilonewton sobre metro cuadrado, que son kilopascales, kilonewton sobre milímetro cuadrado, que son gigapascales. Y en el sistema inglés, unidad de fuerza, que pueden ser libras, sobre unidades de área, que son pulgadas al cuadrado. No, por lo general no se utilizan pies porque las secciones transversales de los elementos mecánicos pues no requieren de esas unidades tan grandes, ¿sí? Y esto pues va a ser PSI. ¿Sí? Los PSI, que son pound, que son libras, pound son libras, square inch, o sea, pulgadas al cuadrado. Los más utilizados son kips sobre pulgada cuadrada, que estos son KSI. Listo. Bueno, entonces no hemos aclarado algo muy importante. ¿Por qué el uso del esfuerzo, del concepto de esfuerzo? ¿Para qué? Pues a ver, si yo tuviera este elemento con esta fuerza, yo podría, una de las cosas que a mí me interesan como ingeniero es saber si ese cuerpo va a soportar esa fuerza. Listo. Entonces, ¿yo qué digo? Pues a ver, este cuerpo está fabricado con cierto material. Voy a coger el material, lo voy a poner en una máquina, ¿sí?, en la cual me genere estas fuerzas, y lo voy a jalar. Y voy a ver si soporta o no soporta. Listo. Ahora, ¿qué pasa si cojo el mismo material y le pongo una sección transversal más grande y le pongo una fuerza más grande todavía? ¿Qué tanto? No sé. Vamos a llamar P. Es más grande que F. ¿Será que ese cuerpo que está fabricado con el mismo material va a soportar esa carga? Pues no sé, ¿qué nos va a tocar hacer? Pues volver a la máquina, fabricar el cuerpo con ese material y cargarlo y mirar si soporta o no soporta. Y eso nos tocaría hacer cada vez que nosotros cambiáramos la carga o cada vez que cambiáramos la sección transversal del cuerpo para ese mismo material. Y si cambiamos de material, pues tocaría hacer el cambio. Pero si dejamos el mismo material y tenemos diferentes diseños, porque la idea es mirar diferentes formas, diferentes diseños, diferentes secciones transversales, diferentes cargas, ¿sí? Y para cada una de esas muchas opciones que yo tenga, me toca hacer una prueba, pues sería demasiado costoso. Listo. Ahí es donde entra el concepto de esfuerzo, el cual pues me va a permitir comparar
o saber si el material con el cual está fabricado el cuerpo va a soportar la carga o no para esa sección transversal dada. Listo. Entonces, el esfuerzo, que es fuerza sobre área, permite que yo lo compare con la resistencia del material. Listo. Permita saber si el esfuerzo al cual está sometido el cuerpo es igual, mayor o menor que la resistencia del material. Listo. Entonces, si yo conozco la resistencia del material, que está en función del esfuerzo, del estrés, ¿sí?, del material, pues yo puedo cambiar los valores de fuerza y puedo cambiar los valores de área, sin necesidad de hacer pruebas para cada vez que yo cambie la fuerza o cambie el área del cuerpo. Entonces, debido a eso, puedo evitar gastar una cantidad de plata en hacer pruebas en cada vez que yo cambie de idea, cada vez que yo tenga una idea nueva, cada vez que se me presenten opciones, ¿sí? Y con conocer la resistencia del material y compararlo con el esfuerzo del cuerpo, puedo saber si el material funciona o soporta la carga o no. Listo. Entonces, yo no puedo comparar la resistencia del material que está en unidades de esfuerzo con la fuerza nomás, no, o con el área nomás, no, tengo que compararlo con el estrés que está sufriendo, con el esfuerzo que está sufriendo, o sea, con fuerza sobre área para el caso de cargas axiales, ¿sí? O de un elemento sometido a esfuerzos axiales. Listo. Eso sería todo para el tema de esfuerzos axiales.